Mis amigos, muy buenas tardes. Qué privilegio poder llegar a cada uno de ustedes a través de su programa Por una Cristiandad Coherente. Hoy estamos una vez más en su programa con esa intención de poder dejar siempre una semillita. Gracias por recibirnos en su hogar a través de las redes sociales también y estar pendiente de este programa. Hoy estamos acá con el pastor Carlos González de nuevo, llevando aquí siempre un consejo, tratando de que nuestra audiencia y aquellas personas que se conectan puedan recibir un poco más de claridad con aquellas cosas en las que es, creo yo, importante en este tiempo despertar para poder actuar de una manera distinta y de una forma diferente. Así que vamos a invitar a que ahí a través de nuestro perfil de Facebook pueda por ahí ponernos sus comentarios y en qué parte también pues ustedes están conectados. Así que, pastor, qué bendición poder estar con tu persona esta tarde. Gracias, mi estimado apóstol Manuel, qué alegría. También para mí es una bendición poder hoy estar una vez más en nuestro programa Por una Cristiandad Coherente a través de VEA Canal y sus plataformas digitales. Sus comentarios son importantes. Y también tan importante es que usted pueda compartir con sus amigos pastores, con sus amigos cristianos, este tipo de contenido que es extremadamente necesario para este tiempo, donde vemos que tristemente hoy el entretenimiento, el pasatiempo es más importante para la gente que el conocimiento, que la información. Y mire qué triste, porque partir a tomar decisiones en la vida basado en contenidos que únicamente nos dan solamente entretenimiento, vamos a cometer gravísimos errores y vamos a fracasar en muchas cosas. Pero cuando encontramos un contenido que nos es favorable, que nos edifica, que nos ayuda a crecer, yo creo que es valioso que nosotros podamos también, no solo recibirlo, sino compartirlo también con otros. Así que hoy estamos contentos, mi querido apóstol Manuel, porque una semana más que el Señor nos permite estar en el programa y poder contribuir a la bendición de este país, al desarrollo de este país. ¿Qué vamos a hablar hoy, apóstol? Mira, y qué rápido va pasando el mes de enero, ¿verdad? Bueno, creo que es algo bien interesante y bien importante, y para mí, voy a usar estas palabras, no es que nos estemos inventando algo, porque todo aquel que tiene acceso a la lectura de la Escritura, de la palabra de Dios, seguramente ha leído de lo que hoy queremos desarrollar en los próximos minutos y hablar acerca de las características de los hombres en los últimos tiempos. Cuando leemos Mateo capítulo 24, versículo 13, la Escritura dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y eso no descarta adversidades, momentos difíciles. La fe no obvia problemas o necesidades, pero por encima de todo ello hay que perseverar. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que cuando nosotros leemos la Escritura, está llena de tanta riqueza, de tanto conocimiento, de tanta palabra de fe, de esperanza, de vida, de tantos consejos para que el hombre moderno en la actualidad pueda actuar de acorde a lo que la Escritura dice, para que a lo largo de la vida le pueda ir mejor de lo que hoy nos puede estar yendo. Así que interesante tema, hablar de las características de la humanidad o de los hombres en los últimos tiempos. Estamos hablando de algo apocalíptico, de algo que no debería de asombrarnos. De pronto nos asombramos cuando vemos las noticias a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, pero vemos que la palabra de Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso es que debe de existir coherencia dentro de la cristiandad. Por supuesto, perseverar todos los días. Y fundamental Manuel y audiencia, porque mire qué interesante.
entenderíamos que cuando hablamos de las características de la gente o de los hombres de los últimos tiempos, debería en cierta forma, ¿verdad?, aplicarse medianamente a toda la humanidad, pero lo que deberíamos de rescatar es que dentro de la cristiandad tendría que haber una gran diferencia, porque lógicamente hay una renovación de entendimiento, hay una renovación espiritual y deberíamos de actuar como la palabra nos pide, nos exige como cristianos, como hijos de Dios. Por eso yo quisiera poner, ¿verdad?, uno de estos textos bíblicos que nos ayuda a descifrar cuáles son esas características. Es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios. Entonces, amadores de sí mismos. Se aman más ellos que a Dios. Pero imaginémonos nosotros que cuando vivimos en esta generación, en esta generación, ahí está el verso para que ustedes también puedan tomar nota de él, 2 de Timoteo 3:2, y puede llegar hasta el 4, ahí encierra todavía más características que cada vez nos da más, más tristeza poder leer cuáles son la forma de los hombres de este tiempo, casi como que estuvieran describiendo a muchos de los que hoy están en los puestos de poder, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Vanagloriosos, ávaros, impíos, ingratos, desobedientes a sus padres, blasfemos, soberbios, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este texto está así a la yugular. ¿Qué significa esto? Vivimos en una generación donde el yo es primero. Gobierna decisiones personales, el yo gobierna las decisiones personales, gobierna las decisiones familiares, las decisiones públicas. Muchas personas, muchos hombres solo buscan el beneficio personal, aún así a costa de sus propios principios, a costa de su propia familia, a costa de su propia fe. Y eso es decir, bastante. En Guatemala esto refleja el liderazgo en muchos aspectos, en el liderazgo político, en el liderazgo incluso de las iglesias. O sea, vemos nosotros que tristemente prometen servir, pero no hacen eso, sino solo se sirven nada más del pueblo, de la gente. Entonces, cuando están en campañas políticas, como dice por ahí la canción, abrazan a las abuelitas, se toman fotos con los niños, van a los lugares más con más problemas, y entonces andan diciendo un montón de cosas, diciendo que ellos son los salvadores de la nación, y cuando ya están en el poder, le echan la culpa al gobierno anterior y ya no asumen la responsabilidad de sus propias palabras, diciendo que ellos sabían cómo salvar a la nación. Entonces, porque lamentablemente son mentirosos, porque al final de cuentas no hacen para lo que ellos dijeron que iban a estar en los puestos políticos, en los puestos de poder, que era para servirle al pueblo, y terminan solo sirviéndose. Entonces, en el hogar debe haber una autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual es Dios, es Jesús, y no debe ser reemplazada por la comodidad. En nuestra sociedad, la Biblia, la palabra de Dios no debe ser reemplazada. Hoy damos gracias a Dios porque tenemos un Día Nacional de la Biblia, el 1 de agosto del 2026, un acuerdo, un decreto, ley del Congreso de la República, el 5-2025, es una ley de Guatemala, y este 1 de agosto del 2026 vamos a celebrar el Día Nacional de la Biblia. Tome usted nota, pastor, cristiano, director o maestro de escuela,
este 1 de agosto del 2026 tenemos que celebrar la Biblia, tenemos que celebrar el libro más poderoso, el libro que históricamente, culturalmente y espiritualmente le ha dado a la sociedad guatemalteca el rumbo, la guía para que esta sociedad pueda desarrollarse en paz, en bendición y que podamos nosotros ser diferentes. Aunque vemos que una minoría está tratando de hacer destrozos contra el país, pero en el nombre de Jesús, Guatemala va a cumplir su propósito, Pastor Manuel. Una de las cosas bien interesantes, y cuando hablamos de las señales acerca del fin, regularmente siempre estamos visualizando y estamos viendo los desastres naturales, las guerras y un montón de circunstancias más fuertes. Pero cuando nosotros leemos, y bien tocadas el pasaje de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, que dijiste de una vez a la yugular, esas también son señales del fin. Totalmente. O sea, porque cuando nosotros vemos en el capítulo 3, verso 1, dice, también debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. O sea, hoy, nosotros no nos debería de asombrar la situación que se pueda vivir en el mundo, sino al contrario, debería de ponernos, como dice la juventud, en la jugada, en la nota, ¿verdad? De estar alineados con Dios, alineados con las buenas obras, alineados con las buenas acciones, alineados a manifestar una buena cristiandad. Y no hablo de una perfección, pero en ese momento, Pablo le está hablando a Timoteo de la importancia de poder, ¿verdad?, estar pendiente que los últimos tiempos serán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes al dinero, vanidosos, orgullosos, hablarán en contra de Dios. Y si te das cuenta hoy, dice que serán desobedientes a sus padres, ingratos, no respetarán a nadie ni la religión. O sea, y hoy cuando hablaba de las redes sociales, parece que la tecnología y el modernismo nos tiene tan bien entretenidos, que estamos distraídos de la realidad de lo que está pasando, y entonces no le prestamos atención a la verdadera realidad de las cosas que están sucediendo. No tendrán cariño, no tendrán compasión. Habla de una cantidad de cosas, habla de la crueldad que pueden tener. Son crueles. Sobre todo lo bueno, atrevidos, llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Y le dejo esto en la mesa a usted que está en este momento conectado en su teléfono o está frente a su televisión. Si esta no es una realidad mundial, ojalá y fuera una realidad de X países, una realidad mundial. Bendito Dios, aquellos países que pues tal vez no están en situaciones tan complicadas como las que a nosotros como ciudadanos guatemaltecos nos ha tocado que atravesar en los últimos tiempos, ¿verdad? Y es preocupante porque esto afecta mucho, afecta a la niñez, la juventud, afecta los negocios. Y la Biblia enseña, Pablo le enseña a Timoteo, dice, de esta gente tienes que huir. Y por eso es importante, papá, mamá, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, el temor a Dios. Recuerde usted que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor. Es el temor a Dios. Por lo tanto, dice, los necios la rechazan. Y creo que hoy, como podemos construir un mejor país, como podemos construir gente de bien, es enseñándoles este bendito manual de vida que se llama Biblia. que se llama Palabra de Dios, un manual completo para todos los seres humanos que estén dispuestos a leerlo y así desarrollar su vida de una manera
diferente si tan solo le dieran, o si tan solo Guatemala, si tan solo los gobiernos, los políticos en el mundo pusieran a Dios en primer lugar, ¿verdad? En cada gestión que ellos hacen, tendríamos un país diferente, porque todo entra por la cabeza. Correcto. Si papá, mamá, si verdaderamente esto fuera algo que todos nosotros tuviéramos, construiríamos algo diferente. Pero es difícil, porque fíjate, ¿sabes por qué es difícil? Porque hoy en día es más fácil que un niño esté con una tablet, con un teléfono en la mano, que con una Biblia. Es más fácil que el niño se vaya hoy a distraer, a tener un placer, un deleite, un fin de semana, que ir a la iglesia, cuando la misma Biblia dice: mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Correcto. O sea, increíble, ¿verdad? Y fíjate, mira, aquí tengo esta frase: cuando el hombre se adora a sí mismo, Dios deja de ser el centro y la nación paga el precio. Porque aquí es donde podemos ver esta terrible equivocación, porque vemos que la gente siempre está pensando en sí mismo y no piensa en los demás. Entonces, mira, por ejemplo, en el tema de la Biblia, pues, ¿verdad vos? Que esto debería de generar en la nación una gran alegría, un gran gozo. Resulta que muchos sectores lo que hacen es buscar excusas y tratar de entorpecer, usando la palabra que yo pienso que es una palabra que debería ser una mala palabra, eso de somos un Estado laico. Y entonces hasta los mismos cristianos lo resultan repitiendo. Las religiones repiten que somos un Estado laico, siempre buscando como la manera de entorpecer algo, porque no fueron ellos los que pusieron la iniciativa de ley, etcétera, etcétera. Creo yo que no podemos caer en ese tipo de torpezas nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los pocos aquellos están ganando territorio porque ellos no aman a Dios, se aman a sí mismos. Entonces, mira, son gente sin dominio propio y son violentos en conducta. La Biblia dice en el verso 3, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínate que si por el presidente actual que tenemos y sus ministros que tenemos y todo su gabinete, si por ellos hubiera sido, ellos vienen y ¿sabes qué hubieran hecho? Hubieran vetado la ley de la Biblia. Pero mira lo que dice la Biblia: aborrecedores de lo bueno. Que entendemos. ¿Y quién paga el precio? La nación. El pueblo. El pueblo paga el precio de gente sin dominio propio y con una conducta violenta. Entonces, la falta de dominio propio se manifiesta en la violencia familiar, en las adicciones, la corrupción, todo este tipo de cosas emocionales, reacciones impulsivas. Guatemala enfrenta hoy altos índices de violencia, no solo en las calles, sino también en los hogares. Hombres sin gobierno interior terminan destruyendo lo que juraron proteger. En el matrimonio, cuando se está delante del juez, del abogado o del ministro de culto, se promete amar, cuidar, respetar. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Todo lo contrario. Esas son características del hombre actual que la Biblia llama los tiempos finales. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquel que pone la mano en la Biblia para jurar que va a proteger la nación, la Constitución, debería de hacerlo, cumplir con su palabra. Pero ¿qué vemos hoy? Que muchos de estos que ahora entran a la presidencia o entran a un cargo público ya no quieren la Biblia, ya no quieren poner la mano en la Biblia. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia no tiene sentido. Entonces, otra vez nosotros entendemos que la gente sin temor de Dios, porque cuando no hay temor de Dios, el carácter se quiebra y la violencia se normaliza. Eso significa que un hombre sin dominio propio es un peligro para su casa y para la sociedad. Porque un hombre sin Dios
ya no tiene nada que ofrecer porque todo es válido, porque todo se vale, porque todo se puede hacer. Y ahí es donde vemos las grandes cantidades de violencia que vivimos hoy en el país, la corrupción galopante en todo el país, viendo cosas increíbles, adoptando modernismos de otras naciones que son fallidas. Bueno, ¿cómo vemos ahí el asunto, Manuel? Por eso el programa se llama Cristiandad Coherente, porque debemos de tener bien claro y definido el pensamiento, el razonamiento. Fíjate que segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5, tal vez nos ayudan ahí a poner ese texto en la pantalla. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5, habla de la apariencia de la piedad. De piedad. Pero negarán la eficacia de ella, fíjate. A esto, dice, evita. Ahí dice, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos, dice, negarán el verdadero poder de la religión. Claro. No tengas que ver nada con esa clase de gente. Y el verso 7 dice, estas personas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, perdón, yo quiero ser bien claro hoy. Es importante que nosotros como sociedad estemos bien definidos de lo que queremos como nación, pero que tampoco ya no nos dejemos engañar por aquellos que dicen creer en Dios y a la hora de sus hechos, de sus acciones, son todo lo contrario de lo que verdaderamente Dios espera de cada persona en la asignación, en la oportunidad, en el lugar que le concede para hacerle el bien a la sociedad, a mi prójimo. A estas personas evita. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor me está dando a mí, me está guiando, y que yo debo de visualizar, ¿verdad? A la persona, debo de analizarla si verdaderamente es apta o no es apta, porque entonces, por eso es que hoy tenemos los problemas que tenemos. Y como dijo alguien en uno de los programas, ¿verdad? Ya no se deje engañar por la musiquita, por los ladrillos, por el blog, por los ofrecimientos. Queremos ver, voy a usar esta frase, obras y no palabras. Correcto. Es importante. Hoy ya no tardará el tiempo en que estamos escuchando la musiquita, el creer en Dios, en esto. Pero basta ofrecimiento. Usted, señor político, usted, señor que tiene aspiraciones a ejercer un puesto de gobierno, basta de promesas falsas. Guatemala necesita hechos. Guatemala necesita acciones, no palabras. Porque si hablamos del desarrollo de visión en cuanto a una nación, pero no se acciona, es únicamente una ilusión. Y no podemos estarnos tomando o agarrando de las excusas de gobiernos anteriores cuando realmente Dios lo puso a uno en un puesto para cambiar la historia, para cambiar el destino de lo que verdaderamente no se está haciendo bien. Sí, y si no puede, no se meta a lo que no puede. Mira, por ejemplo. Entonces, mira, caemos a la parte de que son amadores de sí mismos y amadores del dinero, pues. Correcto, porque, por ejemplo, el presidente actual, hoy solo quejas. Entonces, si no podía, no se hubiera metido. O sea, hay que hablar, digamos, con verdades, porque siempre ves la misma historia. Queda el nuevo presidente quejándose del pasado y pasan dándole los 4 años, echándole la culpa al otro. Se vuelve el caballito de Troya. Sí, ¿no? Y no hacen nada. Entonces, eso no es lo que queremos. Queremos gente capaz. Pero mira qué interesante, porque muchos hombres, mira, vamos a hablar de esto. Hay dos tipos.
los que son declaradamente contrarios a Dios, contrarios a la Biblia y contrarios al cristianismo, que andan gritándole a todo mundo que es un Estado laico, que es un Estado laico. Cuando usted oiga a una persona que va para la presidencia, para diputado o para alcalde, decir de que él respeta el Estado laico, no vote por él, échele flit, no vote por él, porque ese es el indicativo de que es contra Dios, que es contra la Biblia, que es contra los cristianos. Lo que pasa es que lo dicen de una manera bonita, técnica, lo que usted quiera, pero lo que está diciendo es que no quiere Dios, no quiere a Dios, no quiere la Biblia, no quiere a los cristianos. Él quiere todo el movimiento gay, todo el movimiento homosexual, todo el movimiento de todo tipo de cosas, de aberraciones y de depravaciones. Esa es la verdad. A ellos identifíquelos así. Pero también hay otros. Hay muchos hombres que conocen el lenguaje cristiano, que asisten a los cultos, que participan en actividades religiosas, pero viven desconectados de Dios. O sea, tampoco caigamos en esos errores. O sea, a los otros identifíquelos claramente, Ahí están, no hay para dónde. Todo el que diga que el Estado laico, todo el que le diga de que los cristianos, de que no se deben meter en política, cuando le digan eso, usted tiene que identificar que ellos no quieren a Dios, no quieren a los cristianos, no quieren la Biblia, ellos son contrarios. Cuando usted oiga a esa gente que le diga, los cristianos no deben participar, los pastores no deben participar, que el Estado laico, ya usted sabe que esos son contrarios a esto, así, a las claras. Pero hay otros que conocen el lenguaje cristiano, que se andan metiendo en las reuniones cristianas, en los cultos cristianos y todo, que es válido que vayan a ellos a hacer su campaña proselitista en el momento legal que se establece para la campaña política. Está bien que ellos lleguen y vayan a poner su proyecto de gobierno, está bien, pero eso no significa también de que sean los más adecuados. Usted tiene que elegir coherentemente con el cristianismo, sabiendo que deben ser hombres que medianamente tengan una vida cristiana, que busquen a Dios, que amen a Dios, que respeten a Dios. O sea, ese es el punto de partida, pues, porque si no, ya no hay moral. O sea, no hay moral, no hay. ¿Quién juzga lo bueno y lo malo? Desde la perspectiva de Dios es que tenemos que ver lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Porque si es la persona que no ama a Dios, él pone otros estándares de moral, pone otros estándares de lo bueno y lo malo. Porque para estas personas, muchos para ellos, no es malo un montón de aberraciones, un montón de cosas. Y si no, miremos en otros países como Canadá, en Europa, vemos que allá hay leyes a favor de un montón de perversidades y lo único que están haciendo es descontrolar y destruir sus países. Increíble. La verdad es de que cuando la gente viene y dice es que el Estado no es laico, que la gente comienza a... Yo creo que es por lo que decís, ¿verdad? Por no querer poner en orden las cosas, por violentar los valores, los principios, las cosas buenas, porque al final de cuentas hay un montón de gente que trabaja dentro de las esferas de gobierno, que pertenece a una religión, que profesa una religión. Y todas las religiones instan al ser humano a creer en Dios y a respetar los valores y los principios dentro de una sociedad. Y eso construye una mejor nación, un mejor país, una mejor familia, un mejor matrimonio, una mejor empresa. O sea, creo que es importante, y para aquellos que conocemos de Dios, tenemos que hablar con verdad. Por eso es importante que nosotros meditemos, usted pastor, usted líder, diciendo, miren, no vote, eso no es de Dios. No, tenemos que saber elegir, decidir por quién, por la gente que pueda perfilarse, y tampoco podemos votar por las apariencias, ¿verdad? Aún el yo creo en Dios es bastante comprometedor cuando alguien no cumple lo que verdaderamente está profesando. Estamos en una situación
complicada de las características de los hombres en los últimos tiempos. Y si nosotros no somos las personas que despertamos en esta situación, nuestras generaciones van a sufrir las consecuencias. Sí, Manuel, lamentablemente, como dice dicho por ahí, todo lo que comienza tiene que terminar y estamos ya en el límite de tiempo de nuestro programa, pero ha sido un programa bastante agradable hablando sobre estas características fundamentales en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en la política. Yo quiero decirles, es importante que nosotros oremos mucho por Guatemala, pero que también, mis hermanos, seamos activos. No le tengamos miedo a participar de este tipo de programa, no le tengamos miedo a opinar, porque todos nosotros tenemos ese derecho constitucional, esa libertad de hacerlo. Y lo hacemos desde el punto de vista muy respetuoso, desde el conocimiento de la palabra de Dios. Los bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas y estamos clamando a Dios para que este año sea un año de muchas y grandes bendiciones para todos. Nos despedimos de nuestro programa y nos vemos primeramente Dios la próxima semana.